Preguntas supuestas sobre el fuego de la consciencia. Maestro. ¿Cómo preservar la psique vulnerable de las vibraciones dañinas? ¿Cómo puede el yo soy disolverse en la consciencia? ¿Podemos llegar a aceptar y desarrollarnos totalmente? Un meditador que es vulnerable, pasivo, abierto y receptivo siente que con estas características sufre, debido a la influencia de las vibraciones no meditativas, negativas y tensas que le rodean. Por favor, explica cómo puede preservar su psique vulnerable de las vibraciones dañinas. Si eres realmente vulnerable, nada es negativo para ti, porque lo negativo es tu interpretación. Nada es dañino para ti, porque lo dañino es tu interpretación. Si realmente estás abierto, entonces nada puede dañarte, nada te puede parecer dañino. Sientes que algo es negativo y algo es dañino porque te resistes, porque estás contra ello, porque no lo aceptas. Esto hay que comprenderlo profundamente. El enemigo existe porque te estás protegiendo a ti mismo contra él. El enemigo existe porque no estás abierto. Si estás abierto, la existencia entera es amiga. No puede ser de otra forma. En realidad, ni siquiera la sentirás como amiga, simplemente es amiga. Ni siquiera hay la sensación de que es amiga, porque esa sensación solo puede existir con la sensación contraria de enemistad. Permíteme expresarlo de esta manera. Si eres vulnerable, eso significa que estás dispuesto a vivir en la inseguridad. En el fondo significa que estás dispuesto incluso a morir. No te resistirás, no te opondrás, no pondrás trabas. Si llega a la muerte, no habrá resistencia. Simplemente permitirás que suceda. Aceptas la existencia en su totalidad. Entonces, ¿cómo vas a sentirla como una muerte? Si rehusas, entonces la considerarás el enemigo. Si no rehusas, ¿cómo vas a considerarla el enemigo? El enemigo se crea con tu negativa. La muerte no puede dañarte, porque el daño es tu interpretación. Ahora nadie puede dañarte. Se ha vuelto imposible. Este es el secreto de la enseñanza taoísta. La enseñanza básica de Lao Tse es esta. Si aceptas, la existencia entera está contigo. No puede ser de otra forma. Si rehusas, creas al enemigo. Cuanto más rehusas, cuanto más te defiendes, cuanto más te proteges, más enemigos se crean. Los enemigos son tu creación. No están fuera. Existen en tu interpretación. Una vez que comprendes esto, esta pregunta nunca puede surgir. No puedes decir, soy meditativo, soy vulnerable, abierto, así que ¿cómo debo defenderme contra las vibraciones negativas que me rodean? Ya nada puede ser negativo. ¿Qué significa lo negativo? Lo negativo hace referencia a lo que quieres rechazar, lo que no quieres aceptar, lo que piensas que es dañino. Entonces no estás abierto, entonces no estás en un estado meditativo. Esta pregunta solo surge intelectualmente. Esta no es una pregunta sentida. No has experimentado la meditación, no la has conocido. Simplemente estás pensando. Y ese pensamiento es solo una suposición. Supones. Si medito y me vuelvo abierto, entonces estaré en seguro. Las vibraciones negativas entrarán en mí y serán dañinas. ¿Cómo voy a defenderme entonces? Esta es una pregunta supuesta. No me hagáis preguntas supuestas. Son fútiles, irrelevantes. Medita, vuélvete abierto, y entonces nunca me harás esta pregunta, porque con solo abrirte, lo negativo habrá desaparecido. Entonces nada es negativo. Y si piensas que algo es negativo, no puedes abrirte. El mero miedo a lo negativo creará la cerrazón. Estarás cerrado. No puedes abrirte. El mero miedo a que algo pueda dañarte, ¿cómo vas a volverte vulnerable? Por eso hago hincapié en el hecho de que, a menos que desaparezca de ti el miedo a la muerte, no puedes volverte vulnerable, no puedes estar abierto. Permanecerás cerrado en tu propia mente, en tu propio encarcelamiento. Pero puedes seguir suponiendo cosas, y todo lo que supongas será erróneo, porque la mente no puede saber nada sobre la meditación, no puede penetrar en ese ámbito. Cuando cesa completamente, sucede la meditación. De modo que no puedes suponer nada, no puedes pensar en ello. O lo conoces o no lo conoces, no puedes pensar en ello. Permanece abierto, y con solo abrirte, todo lo que es negativo en la existencia desaparece. Ni siquiera la muerte es negativa entonces. Nada es negativo. Tu miedo crea la negatividad. En el fondo, tienes miedo. Debido a ese miedo, creas medidas de seguridad. Contra esas medidas de seguridad, existe el enemigo. Observa este hecho. Que tú creas al enemigo. La existencia no te es hostil. ¿Cómo va a serlo?
Le perteneces, eres una parte de ella, una parte orgánica. ¿Cómo te va a ser hostil la existencia? Tú eres la existencia. No estás separado. No hay ningún espacio entre tú y la existencia. Siempre que sientes que lo negativo, la muerte, el enemigo, el odio, está ahí, y que si estás abierto, indefenso, la existencia te destruirá, consideras que tienes que defenderte. Y no solo defenderte, porque la mejor manera de defenderse es ser agresivo, ofensivo. No puedes simplemente ser defensivo. Cuando sientes que tienes que defenderte, te vuelves ofensivo, porque pasar a la ofensiva, ser agresivo, es la mejor manera de defenderte. El miedo crea al enemigo, y entonces el enemigo crea la defensa, y entonces la defensa crea la ofensiva. Te vuelves violento. Estás constantemente en guardia. Estás contra todo el mundo. Esto hay que entenderlo. Que si tienes miedo, estás contra todo el mundo. Puede haber diferencias de grado, pero entonces tanto tu enemigo como tu amigo son tu enemigo. El amigo lo es un poco menos. Eso es todo. Entonces tu marido o tu mujer también es tu enemigo. Habéis llegado a un arreglo. Eso es todo. Os habéis acoplado. O puede que ambos tengáis un enemigo común y mayor, y os hayáis unido contra ese enemigo común, pero la enemistad sigue ahí. Si estás cerrado, la existencia entera te resulta hostil. No es que lo sea. Te parece que es hostil. Cuando estás abierto, la existencia entera se ha hecho tu amiga. Ahora, cuando estás cerrado, incluso el amigo es el enemigo. No puede ser de otra forma. En el fondo también le tienes miedo a tu amigo. En alguna parte, Henry Thoreau, o algún otro, ha escrito que oró a Dios: yo me ocuparé de mis enemigos, pero tú ocúpate de mis amigos. Yo lucharé con mis enemigos, pero protégeme de mis amigos. En la superficie hay amistad. En el fondo hay enemistad. Puede que tu amistad sea solo una fachada para ocultar al enemigo. Si estás cerrado, solo puedes crear al enemigo, porque solo cuando estás abierto se manifiesta el enemigo. Cuando estás totalmente abierto a alguien, la amistad ha sucedido. No puede suceder de ninguna otra forma. ¿Cómo vas a amar cuando estás cerrado? Tú vives en tu prisión, yo vivo en mi prisión, y cuando nos encontramos, solo se tratan los muros de nuestras prisiones, y nosotros estamos ocultos tras ellos. Nos movemos en nuestras cápsulas. Las cápsulas se tocan, los cuerpos se tocan, pero en el fondo permanecemos aislados. Incluso al hacer el amor, cuando vuestros cuerpos han entrado el uno en el otro, vosotros no habéis entrado. Solo los cuerpos se están juntando. Vosotros seguís aún en vuestra cápsula, en vuestra célula. Os estáis engañando a vosotros mismos pensando que hay una comunión. Ni siquiera en el sexo, que es la relación más profunda, hay comunión. No puede suceder porque estás cerrado. El amor se ha vuelto una imposibilidad. Y esta es la razón. Tienes miedo. Así que no hagas semejantes preguntas. No hagas preguntas falsas. Si has estado abierto alguna vez, no puedes sentir que algo pueda resultarte dañino. Ya nada es dañino. Por eso digo que incluso la muerte es una bendición. Tu enfoque se ha vuelto diferente. Ahora, cuando miras con un corazón abierto. Esa abertura de corazón cambia la cualidad de todo, y no puedes sentir que algo va a ser dañino, no puedes preguntar cómo defenderte. No hay necesidad. La necesidad surge porque estás cerrado. Pero puedes seguir suponiendo preguntas. La gente viene y me dice: muy bien, si hemos realizado a Dios, entonces, ¿qué? Empiezan con la pregunta. Sí. No hay sís. En la existencia no puedes hacer tales preguntas. Son absurdas, estúpidas, porque no sabes lo que estás diciendo. Si he realizado a Dios, entonces, ¿qué? Ese entonces, ¿qué? Nunca surge, porque con la realización tú ya no estás. Solo Dios está. Y con la realización no hay futuro. Solo hay el presente. Y con la realización no hay preocupación, porque te has hecho uno con la existencia. De modo que la pregunta entonces, ¿qué? Nunca surge. Esta pregunta surge debido a la mente, que está en una preocupación constante, en una lucha constante, pensando constantemente en el futuro. Maestro. Según me vuelvo más y más consciente, mi atención se desarrolla y persiste una sensación de que yo existo, yo estoy presente, yo soy consciente. Por favor, explica cómo puede disolverse esta sensación en un estado de solo consciencia. Esta es, de nuevo, una pregunta supuesta.
Según me vuelvo más y más consciente, mi atención se desarrolla y persiste una sensación de que yo existo, yo estoy presente, yo soy consciente. Esto no sucede nunca, porque según crece la consciencia, el yo decrece. En la consciencia plena, eres, pero no hay ninguna sensación de que yo soy. Con palabras se puede decir como mucho esto. Que sientes una sutil existencia, pero no hay ningún yo. Sientes existencia, y la sientes en abundancia, un momento pleno, pero no está el yo. No puedes sentir yo existo. No puedes sentir yo estoy presente. No puedes sentir yo soy consciente. Eso forma parte de la inconsciencia, de la falta de atención. Forma parte de tu estado durmiente. No puede existir. No puede existir cuando estás realmente alerta y despierto y consciente. Así es como pueden surgir las preguntas supuestas. Puedes seguir pensando sobre ellas, y nada se resolverá. Si sucede esto, ¿qué sientes yo soy? Yo soy consciente, entonces solo tienes que advertir una cosa. Que no estás alerta, que no eres consciente. Estas sensaciones, yo estoy alerta, yo soy consciente, yo existo, son pensamientos, los estás pensando. No son momentos realizados. Puedes pensar yo soy consciente. Puedes seguir repitiendo yo soy consciente, pero eso no servirá. La consciencia no es esta repetición. Y cuando eres consciente, no hay necesidad de repetir. Yo soy consciente. Simplemente eres consciente. Ya no hay yo. Prueba la consciencia. Ponte alerta ahora mismo. ¿Dónde está el yo? Eres, en realidad, eres más intensamente, pero ¿dónde está el yo, el ego? En la intensidad misma de la consciencia ya no hay ego. Después, cuando pierdes consciencia y empieza el pensamiento, puedes sentir yo soy, pero en el momento de la consciencia no hay yo. Experiméntalo ahora mismo. Estás aquí en silencio, puedes sentir tu presencia, pero ¿dónde está el yo? El yo no surge. Solo surge cuando, retrospectivamente, piensas. Cuando pierdes consciencia, el yo surge inmediatamente. Si puedes experimentar la simple consciencia aunque sea un solo momento, eres, y no hay yo. Cuando pierdes consciencia, cuando el momento se ha escabullido, se ha ido, y estás pensando, el yo vuelve inmediatamente. Forma parte del proceso del pensamiento. El concepto mismo de yo es un pensamiento, pertenece al pensamiento. Yo soy es un pensamiento. Cuando estás alerta y no hay pensamientos, ¿cómo vas a sentir yo soy? El ser está ahí, pero eso tampoco es un pensamiento, no es pensar. Está ahí existencialmente. Es un hecho. Pero puedes transformar el hecho en pensamiento inmediatamente, y puedes pensar sobre ese intervalo que existió cuando no había yo. Y en el momento en que piensas, el yo ha vuelto. Con el pensamiento, entra el ego. Pensar es el ego. Sin pensar, no hay ego. De modo que cuando quieras hacer una pregunta, primero hazla existencial. Antes de formularme la pregunta, tantea si lo que estás preguntando es relevante o no. Semejantes preguntas solo se hacen relevantes verbalmente, pero son de esta manera. Digo que se ha encendido la luz y luego pregunto. Se ha encendido la luz y, sin embargo, la oscuridad persiste, así que ¿qué hay que hacer con la oscuridad? Lo único que pasa es que la luz está apagada, no ha sido encendida. De lo contrario, ¿cómo va a persistir la oscuridad? Y si hay oscuridad, entonces no hay luz. Y si hay luz, entonces no hay oscuridad. No pueden estar las dos juntas. La consciencia y el ego no pueden estar juntos. Si ha llegado la consciencia, si está ahí, el ego ha desaparecido. Esto es simultáneo. No hay ni un solo segundo de intervalo. La luz está encendida y la oscuridad ha desaparecido. No es que haya desaparecido poco a poco, en etapas, gradualmente. No puedes verla salir. No puedes decir que ahora la oscuridad está yéndose. Hay luz, e inmediatamente no hay oscuridad. No hay ni un solo momento de intervalo, porque si hay un intervalo, entonces puedes ver la oscuridad saliendo. Y si hay un solo momento de intervalo, entonces no hay razón alguna por la que no puede haber un intervalo de una hora. No hay intervalo. El acto es simultáneo. En realidad, la llegada de la luz y la retirada de la oscuridad son dos aspectos de un solo fenómeno. Lo mismo sucede con la consciencia. Cuando eres consciente, no hay ego. Pero el ego puede seguir utilizando trucos, y el ego puede decir, yo soy consciente. El ego puede decir, yo soy consciente, y puede engañarte. Entonces surgirá la pregunta. Y el ego quiere acumularlo todo, incluso la consciencia. El ego no solo quiere riqueza, poder y prestigio. También quiere meditación, también quiere samadhi, también quiere iluminación.
El ego lo quiere todo. Lo que es posible debe ser poseído. El ego quiere poseerlo todo. Incluso la meditación, el samadhi, el nirvana. De modo que el ego puede decir, ahora he logrado la meditación, y entonces la pregunta surgirá. Se ha logrado la meditación, ha llegado la consciencia, pero el ego sigue ahí, el sufrimiento sigue ahí. Toda la carga del pasado permanece. No cambia nada. El ego es un fanfarrón muy sutil. Sé consciente de ello. Te puede engañar. Y puede usar palabras, puede verbalizar. Puede verbalizar cualquier cosa, incluso el nirvana. He oído que una vez había dos mariposas volando sobre las grandes avenidas de Nueva York. Al pasar junto al Empire State, la mariposa macho le dijo a la hembra, ¿sabes? Si quisiera con un solo golpe podría hacer que se desplomara este edificio del Empire State. Un sabio que acertó a estar por allí oyó este comentario, así que llamó a la mariposa macho y le preguntó, ¿qué estabas diciendo? Sabes muy bien que no puedes hacer que se desplome el Empire State con un solo golpe. Lo sabes muy bien, no es necesario que te lo diga, así que ¿por qué dijiste semejante cosa? La mariposa macho dijo, perdóneme, señor. Lo siento mucho. Solo estaba tratando de impresionar a mi novia. El sabio dijo, no lo hagas, y se despidió de la mariposa. La mariposa macho volvió junto a su novia. Por supuesto la novia preguntó, ¿qué te estaba diciendo ese sabelotodo? De modo que el macho fanfarrón dijo, me rogó diciendo, no lo hagas. Estaba muy asustado, temblando, nervioso. Había oído que yo iba a hacer que se desplomara el Empire State, así que me dijo, y no lo hagas. Esto mismo está sucediendo continuamente. El sabio dijo esas palabras con un sentido muy diferente. Él quería decir, no digas semejantes cosas, pero el ego le sacó provecho. Tu ego puede sacar provecho a cualquier cosa. Es profundamente astuto. Y tiene tanta experiencia en mañas, experiencia de milenios, que ni siquiera puedes detectar cuando empieza la maña. La gente viene a mí y me dice, ha sucedido la meditación. ¿Qué debo hacer ahora con mis preocupaciones? Así es como el ego sigue haciendo trucos, y ni siquiera son conscientes de lo que están diciendo. Ha sucedido la meditación, la Kundalini ha subido. ¿Qué debo hacer ahora? Las preocupaciones aún continúan. Tu mente quiere creer cosas, de manera que, sin hacer nada, sigues creyendo, engañándote, fantaseando. Pero la realidad no cambia con tus fantaseos, las preocupaciones continúan. Puedes engañarte a ti mismo. No puedes engañar a las preocupaciones. No desaparecerán porque digas, ha sucedido la meditación y ha subido la Kundalini, y ahora he entrado en el quinto cuerpo. Esas preocupaciones ni siquiera oirán lo que estás diciendo. Pero si la meditación sucede realmente, ¿dónde están las preocupaciones? ¿Cómo van a existir en una mente meditativa? Así que recuerda esto. Cuando eres consciente, eres, pero no eres el ego. Entonces eres ilimitado, entonces eres espacio infinito, pero sin ningún centro. No hay ninguna sensación centrada de yo. Solo existencia no centrada, que no empieza en ninguna parte, no acaba en ninguna parte. Solo cielo infinito. Y cuando este yo desaparece, automáticamente desaparece el tú, porque el tú solo puede existir en referencia al yo. Yo estoy aquí. Es por eso que tú estás ahí. Si este yo desaparece de mí, tú ya no estás ahí. No puedes estar. ¿Cómo vas a existir? No quiero decir que no estarás ahí corporalmente, que no estarás ahí físicamente. Estarás ahí tal como eres, pero para mí no puedes ser tú. El tú es significativo en referencia a mi yo. Mi yo crea el tú. Una parte desaparece. La otra desaparece para mí. Entonces hay simple existencia. Todas las barreras se han disuelto. Al desaparecer el ego, toda la existencia se vuelve una. El ego es el divisor, y el ego existe porque no estás atento. El fuego de la consciencia lo destruirá. Inténtalo más y más. De pronto, ponte alerta. Andando por la calle, párate inmediatamente, respira profundamente, ponte alerta por un momento. Y cuando digo alerta, simplemente quiero decir alerta a lo que está sucediendo. El ruido del tráfico, la gente pasando y hablando, todo lo que hay a tu alrededor. Simplemente ponte alerta. Tú no estás ahí en ese momento. Está la existencia y su belleza. Entonces el ruido del tráfico no parece ruido, no parece una perturbación, porque no hay nadie para resistirse a él y luchar contra él. Simplemente llega a ti y pasa. Lo oyes y ya no lo oyes más. Llega y pasa. No hay barrera contra la que puede chocar. No puede producirte ninguna herida, porque todas las heridas se producen en el ego. Pasará.
No habrá ninguna barrera contra la que pueda chocar. No habrá ninguna lucha, ninguna perturbación. Recuerda esto. El ruido que hay en la calle no es la perturbación. Cuando el ruido de la calle lucha contra ti, cuando tienes una idea fija de que es una perturbación, se vuelve una perturbación. Cuando lo aceptas, llega y pasa, y simplemente eres bañado por él. Sales de él más lozano. Y entonces nada te cansa. Lo único que cansa, que sigue disipando tu energía, es esta resistencia que llamamos el ego. Pero nunca lo consideramos de esta manera. El ego se ha convertido en nuestra vida, en su esencia misma. En realidad, no hay ego. Si le digo a alguien, sucede muchas veces, que disuelva este ego, inmediatamente me mira como si me hiciera la pregunta desnuda. Si el ego se disuelve, ¿dónde está la vida? Entonces yo ya no existo. He oído que le preguntaron a un gran político, un gran líder de un país. Debe estar cansándose. Todo el día, vaya donde vaya, hay un gentío de cazadores de autógrafos. Ese político, ese líder, dijo. Eso casi me mata, pero esto es solo la mitad de la verdad. Debe de haber sido un hombre muy excepcional, honesto. Dijo. Casi me mata, pero casi. Si no hubiese nadie pidiendo mi autógrafo, eso me mataría completamente. Este gentío continuo casi me mata, pero lo otro sería más peligroso. Me mataría completamente si no hubiera nadie que pidiese mi autógrafo. De modo que, independientemente de lo agotador, lo extenuante que sea el ego, aún te parece que es la vida, y que si no hay ego, le parece que la vida desaparecerá de tu mente. No puedes concebir que la vida pueda existir sin ti, sin que haya siempre el punto de referencia del yo. Es lógico en cierto modo, porque nunca hemos vivido sin él. Hemos vivido a través de él, hemos vivido en torno a él. Solo conocemos un tipo de vida, que está basada en el ego. No conocemos ninguna otra vida. Y como hemos vivido a través de él, no hemos podido vivir realmente. Estamos simplemente luchando por vivir, y la vida nunca nos sucede, solo pasa a nuestro lado. Está siempre al alcance, en la esperanza. Mañana, el momento siguiente, y estaremos viviendo. Pero nunca llega, nunca se logra. Sigue siendo siempre una esperanza y un sueño. Pero seguimos moviéndonos, y como no llega, nos movemos rápidamente. Eso también es lógico. Si la vida no nos está sucediendo, la mente solo puede pensar una cosa. No nos estamos moviendo lo suficientemente rápido, así que date prisa, corre. Sucedió una vez que uno de los grandes científicos, T.H. Huxley, iba a dar una conferencia en Londres. Llegó a la estación de cercanías, pero el tren tenía retraso, así que corrió a un taxi y le dijo al conductor. Dese prisa. Vaya a la velocidad máxima. Iban a toda prisa, cuando de pronto se dio cuenta de que no había dado la dirección. Pero entonces recordó también que él mismo había olvidado la dirección. De modo que le preguntó al conductor. Chófer, ¿sabe a dónde tengo que ir? Él dijo. No, señor. Pero estoy yendo lo más rápido que puedo. Esto es lo que está sucediendo. Vas lo más rápido que puedes. ¿Dónde vas? ¿Cuál es el destino? ¿Por qué te estás moviendo? Por la esperanza de que algún día te suceda la vida. ¿Y por qué no está sucediendo ahora mismo? ¿Estás vivo? ¿Por qué no está sucediendo ahora mismo? ¿Por qué el nirvana siempre está en el futuro, siempre mañana? ¿Por qué no hoy? Y mañana nunca llega, o, cuando llegue, siempre será hoy y te lo volverás a perder. Pero solo hemos vivido de esta manera. Solo conocemos una dimensión de vivir de esta supuesta vida que ya estamos viviendo, que está muerta, en absoluto viva, tan solo aunando esfuerzos de alguna manera, tan solo esperando. Con el ego siempre sigue siendo una espera, y una espera inútil. Puedes hacerlo rápidamente, puedes darte prisa, pero nunca llegarás a ninguna parte. Solo que apresurándote disiparás energía y morirás. Y has hecho eso tantas veces, siempre has tenido prisa, y en esa prisa has estado disipando energía, y entonces solo llega a la muerte y nada más. Estás dándote prisa para alcanzar la vida, y solo llega a la muerte y nada más, pero la mente, como solo está acostumbrada a una dimensión, como solo ha conocido un camino que ni siquiera es un camino, solo parece ser un camino, dirá que si no hay ego, ¿dónde está la vida? Pero yo te digo que si hay ego, no hay ninguna posibilidad de vida, solo promesas. El ego es perfecto haciendo promesas, no deja de prometerte cosas. Y tú eres tan inconsciente, ninguna promesa se cumple nunca, pero tú vuelves a creer. Cuando se hacen nuevas promesas, tú vuelves a creer. Vuelve la vista atrás. El ego prometió muchas cosas, y no se ha logrado nada con ello. Todas las promesas se han venido abajo.
Pero nunca vuelves la vista atrás, nunca comparas. Cuando eras un niño, había promesas para la juventud. Habría vida cuando crecieras. Todos lo decían, y tú también confiabas en que cuando te hicieras mayor, sucedería todo lo que tenía que suceder. Ahora esos días han pasado, la promesa sigue sin cumplirse, pero lo has olvidado. Has olvidado la promesa, has olvidado que no se ha cumplido. Es tan doloroso mirarlo que nunca lo haces. Ahora confías en la edad madura. Que en la madurez, Sanyas florecerá, la meditación te sucederá. Entonces se habrán acabado las preocupaciones. Tus hijos se habrán ido a la universidad, y todo se habrá asentado. Entonces no tendrás responsabilidades. Entonces podrás buscar lo divino. Entonces, en la edad madura, va a suceder el milagro, y morirás insatisfecho. No va a suceder, porque nunca sucede en la esperanza, nunca sucede con la esperanza. Nunca sucede con la promesa del ego. Puede suceder ahora mismo. Solo puede suceder ahora mismo. Pero entonces es necesaria una consciencia muy intensa, para poder desechar todas las promesas, y todas las esperanzas, y todos los programas futuros, y todos los sueños, y mirar directamente aquí y ahora a lo que eres. En esa vuelta a ti mismo, no que tu consciencia se adelante hacia alguna parte, sino volviendo a ti mismo, te conviertes en un círculo de consciencia. Este momento se vuelve eterno. Estás alerta y consciente. En esa alerta, en esa consciencia, no hay yo, sino simple existencia, simple ser. Y la simplicidad resulta de esa consciencia. La simplicidad no es un taparrabos, la simplicidad no es vivir en la pobreza, la simplicidad no es hacerse mendigo. Esas son cosas muy complejas y muy astutas, muy calculadas. La simplicidad nace cuando has logrado una existencia simple en la que no existe ningún yo. La simplicidad resulta de eso. Te vuelves humilde. No es que tengas que practicarla, porque una simplicidad practicada nunca puede ser simplicidad. Una humildad practicada es tan solo un ego oculto. Sucede. Si puedes ser consciente, empieza a florecer en ti. Te vuelves humilde. No contra el ego, porque una humildad contra el ego es de nuevo, un tipo diferente de ego, un ego más sutil y más peligroso, más venenoso. Esta humildad es la ausencia del ego. No es lo opuesto al ego, sino solo su ausencia. El ego ha desaparecido. Has llegado a ti mismo y has sabido que no hay ego, surge la simplicidad, surge la humildad, simplemente, fluyen. No has hecho nada por ellas. Son productos derivados de la consciencia intensa. De modo que este tipo de pregunta es una tontería. Si sientes que eres consciente y el yo aún sigue ahí, ten muy claro que no eres consciente. Esfuérzate por ser consciente. Y este es el criterio. Cuando eres consciente, no hay yo. Cuando eres consciente, el yo no se encuentra ahí. Este es el único criterio. Maestro. Un día explicaste el desequilibrio entre la cultura occidental, centrada en el objeto, y la cultura oriental, centrada en el sujeto, y también mencionaste que en ninguna parte, en ninguna cultura, se acepta al ser humano total. ¿Visualizas una cultura venidera que sea capaz de aceptar y desarrollar el ser humano en su totalidad? Tanto objetivo como subjetivo. Este desarrollo unilateral ha ocurrido como una falacia natural, una falacia muy natural. Intenta comprender la falacia natural, porque de ella dependen muchas cosas. Siempre que se dice algo, se niega su opuesto. Siempre que se dice algo, algo es negado simultáneamente. Si digo, Dios está dentro, se niega que Dios está fuera. No lo he mencionado en absoluto. Pero si digo, Dios está fuera, entonces se niega que Dios está dentro. Si digo, estar silencioso es haber ido hacia adentro, se desprende que, si vas hacia afuera, nunca estarás silencioso. De modo que, independientemente de lo que se diga con el lenguaje, siempre niega algo. Esto significa que el lenguaje nunca puede abarcar la totalidad de la vida. Si intentas cubrir la totalidad de la vida, el lenguaje se vuelve ilógico, irracional. Si digo, Dios está dentro y Dios está fuera, se vuelve sin sentido. Si digo, todo es Dios, se vuelve sin sentido. Si digo, vayas fuera o vayas dentro, se puede lograr el silencio, no tiene ningún sentido, porque estoy diciendo ambos. Los dos opuestos simultáneamente. Los estoy juntando. Se niegan el uno al otro, y entonces no se dice nada. Se ha intentado. Se ha intentado muchas veces abarcar la totalidad de la vida con la expresión lingüística. Nunca se ha tenido éxito, y no puede tenerse.
puedes hacerlo, pero entonces tus afirmaciones se vuelven místicas. No transmiten ningún significado. La lógica tiene algunos requisitos que hay que cumplir, y el lenguaje es lógico. Si me preguntas, ¿estás aquí? Y digo, sí, en cierto sentido estoy aquí, y en cierto sentido no estoy aquí, o digo, sí y no, entonces, si me amas dirás que soy un místico. Si no me amas, dirás que soy un loco, porque ¿cómo van a ser las dos cosas? Estoy aquí, y entonces debo decir que sí. O no estoy aquí, y entonces debo decir que no. Pero si digo sí y no a la vez, estoy abandonando la estructura lógica del lenguaje. El lenguaje es siempre una elección. Debido a esto, todas las culturas, todas las sociedades, todas las civilizaciones, se vuelven unilaterales. Y ninguna cultura puede existir sin lenguaje. En realidad, el lenguaje crea la cultura. El hombre es el único animal de lenguaje. Ningún otro animal crea ninguna cultura o sociedad o civilización. Solo el hombre crea cultura y civilización y sociedad. Y con el lenguaje surge la elección. Y con la elección, el desequilibrio. Ningún animal está desequilibrado. Recuerda, solo el hombre está desequilibrado. Todos los animales existen en un profundo equilibrio. Los árboles y las rocas, y todo. Todo está equilibrado. Solo el hombre está desequilibrado. ¿Cuál es el problema? Que el hombre vive por medio del lenguaje. El lenguaje crea elección. Si le digo a alguien que es guapo y feo, la frase no transmite ningún significado. ¿Feo y guapo? ¿Qué quieres decir? Si digo, eres guapo, tiene sentido. Si digo, eres feo, tiene sentido. Pero si digo, eres las dos cosas. Eres listo y tonto, no puede transmitir ningún significado. Pero la realidad es así. En realidad, nadie es simplemente feo y nadie es simplemente guapo. Donde existe la belleza, existe la fealdad. Donde existe la fealdad, existe la belleza. Forman parte de un todo. Y donde existe la sabiduría, existe la estupidez. No puedes encontrar un sabio que no sea también un tonto, y no puedes encontrar un tonto que no sea también un sabio. Puede que te resulte difícil de concebir, porque cuando dices, este hombre es un tonto, dejas de explorar, estás cerrado, has cerrado la puerta. Dices, este hombre es un tonto, ya no vas a buscar su sabiduría. E incluso si su sabiduría te es revelada, no harás caso. Dirás, este hombre es tonto. ¿Cómo va a ser sabio? Es imposible. Ha sucedido algo impropio. Debe de haberlo hecho de una manera tonta. Esto es algo accidental. No puede ser sabio. Si decides que este hombre es sabio y luego surge algo estúpido de él, no te lo puedes creer, o tendrás alguna explicación y lo racionalizarás. Que debe ser sabio. La vida es ambas cosas juntas, pero el lenguaje divide. El lenguaje es una elección. Debido a esto, toda cultura crea su propia pauta de elección. En Oriente desarrollaron la tecnología, desarrollaron la investigación científica. Desarrollaron todo lo que ahora se desarrolla en Occidente. Hace 5000 años lo desarrollaron todo, y entonces sintieron la falta de sentido de todo ello, igual que se siente ahora en Occidente. Sintieron que era inútil. Cuando sintieron que era inútil, se fueron al extremo opuesto. Dijeron, ahora vuelve hacia adentro. Todo lo que hay fuera es ilusorio, no lleva a ninguna parte. Vuelve hacia adentro. Entonces la sociedad dejó de crecer, entonces la tecnología se detuvo. Y no solo se detuvo. Cuando volvieron hacia adentro, empezaron a condenar todo lo que estaba fuera. Y vive solo la vida que hay dentro. Deja todo lo que está fuera. Se volvieron en contra del mundo, contrarios a la vida, rechazando todo lo que es material, solo lo espiritual puro. La vida es ambas cosas. En realidad, decir que la vida es ambas cosas no es correcto. La vida es una. Lo que llamamos material es solo una expresión de lo espiritual, y lo que llamamos espiritual no es más que una expresión de lo material. La vida es una. Lo interno y lo externo no son dos cosas opuestas, sino solo dos polos de una existencia. Pero siempre que la sociedad alcanza el extremo de una elección, porque una elección está destinada a ser extremista, inmediatamente pierdes la otra opción, y lo que te pierdes lo sientes más. Lo que tienes lo puedes olvidar, pero lo que no tienes lo sientes más. De modo que Oriente, en la cima del desarrollo científico y tecnológico, sintió el absurdo de todo ello. Es inútil, no puedes lograr el silencio por medio de ello, no puedes lograr la dicha por medio de ello, así que deséchalo, renuncia a ello, ve hacia adentro, entra en el mundo interno. Y entonces este movimiento interno se volvió automáticamente una negación del externo.
En Occidente está sucediendo eso ahora. Ahora Occidente ha alcanzado una cumbre tecnológica. Ahora se siente la falta de sentido. Ahora India ha llegado al fondo de la pobreza. Tenía que suceder, porque la mente oriental empezó a ir hacia adentro. Cuando vayas hacia adentro a costa de todo lo externo, serás pobre, y estarás en cautiverio, y tendrás enfermedades y sufrirás. Esto tiene que ser así. Ahora India no está interesada en la meditación, India no está interesada en el mundo interno, India no está interesada en el nirvana. India está interesada en la tecnología moderna. El estudiante indio está interesado en la ingeniería, en la ciencia médica. Los genios indios van a Occidente a adquirir conocimientos, a aprender sobre energía atómica. Y los genios occidentales están interesados en venir a Oriente a aprender qué es la meditación, a aprender a entrar en el espacio interno, y lo han conseguido. Por primera vez en la historia del hombre, han aprendido a entrar en el espacio exterior. Han llegado a la luna. Ahora que han llegado a la luna, el asunto se ha vuelto absurdo. Ahora están preguntando, ¿qué resultará de ello? Hemos ido incluso a la luna, ¿y qué ha sucedido? El hombre sigue en la misma desdicha. La luna no va a ayudar, porque puedes trasladar al hombre a la luna, pero sigue siendo el mismo hombre. De modo que el movimiento al espacio exterior parece no servir para nada, una pérdida de energía. ¿Cómo entrar en el espacio interno? Ahora vuelven la mirada a Oriente, y Oriente está volviendo la mirada a Occidente. De nuevo la elección. Si Occidente vuelve la mirada completamente a Oriente, en 2 o 3 siglos Occidente será pobre. Mira a los hippies. Ya están haciendo eso. Y si la nueva generación occidental se vuelve absolutamente hippie, entonces ¿quién va a trabajar para la tecnología? ¿Y quién va a trabajar para la industria? ¿Y quién va a trabajar por la civilización que ha conseguido Occidente? Se tarda siglos y siglos en conseguir algo. Puedes perderlo en una generación. Si la generación se niega y dice, no vamos a las universidades, ¿qué se puede hacer? La vieja generación, ¿durante cuánto tiempo puede mantenerlo? Todo puede desaparecer en 20 años, con solo la negativa de la nueva generación. No voy a ir a la universidad y se están yendo, se están marginando. Dicen, ¿de qué sirve tener coches grandes, casas grandes, una gran tecnología, si no hay amor? Si no hay tranquilidad de espíritu, ¿de qué sirve toda esta riqueza? ¿De qué sirve este alto nivel de vida si no hay vida? Así que déjalo. En un plazo de 2 siglos, Occidente puede ir al fondo mismo de la pobreza. Ha sucedido en Oriente. En los tiempos del Mahabharata, se había desarrollado casi la misma tecnología en Oriente. Entonces se vio que era inútil. Y si la mente india vuelve la vista a la tecnología, en 2 generaciones la religión desaparecerá, ya ha desaparecido, y la mera palabra meditación parecerá anticuada. Si hablas de lo interno, la gente pensará que no estás en tus cabales. ¿A qué te refieres con eso de lo interno? No hay nada interno. Esto sucede a causa del lenguaje, porque el lenguaje es una elección, y la mente se va al extremo. Y cuando se va a un extremo, el otro se pierde. Y con el otro desaparecen muchas cualidades, y cuando desaparecen, te sientes hambriento de ellas. Entonces vuelves a irte al otro extremo. Entonces se pierde otra cosa. De modo que todavía no ha nacido ninguna cultura total, y no puede nacer a menos que el hombre aprenda a permanecer silencioso, a menos que el silencio se vuelva el núcleo mismo de la mente humana. No el lenguaje, sino el silencio, porque en silencio estás entero, en el lenguaje siempre eres una parte. A no ser que la humanidad empiece a vivir por medio del silencio, no por medio del lenguaje, no por medio de la mente, sino por medio de la totalidad del ser, no es posible ninguna cultura real. Solo los seres humanos totales pueden constituir una cultura total. El ser humano es parcial y fragmentado. Todo ser humano es solo un fragmento de lo que puede ser, de lo que debería ser. Es solo un fragmento de su potencialidad. Estos seres humanos fragmentarios crean sociedades fragmentarias. Siempre ha habido sociedades fragmentarias. Pero ahora parece posible que podamos tomar conciencia de toda esta tontería de irse a los extremos. Y si esta conciencia se vuelve intensa, y no nos vamos a lo opuesto, sino que, más bien, empezamos a mirar la totalidad, por ejemplo, yo mismo. No estoy en contra de lo material, no estoy en contra de lo espiritual. Estoy a favor de lo espiritual, y estoy a favor de lo material. Estoy a favor de ambos. Para mí no hay elección entre lo material y lo espiritual, lo interno y lo externo. Estoy a favor de ambos, porque solo si aceptas ambos te vuelves total y entero. Pero esto es difícil de comprender, de captar, debido a nuestra herencia.
Siempre que ves a un hombre espiritual empiezas a mirar a ver si es pobre o no. Debe de ser pobre, debe de estar viviendo en una cabaña, debe de estar muriéndose de hambre. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser pobre y por qué debería estar pasando hambre? Porque hay que elegir lo interno contra lo externo. Eso se ha convertido en parte de nuestra herencia. Si ves a un hombre que vive en el lujo, no puedes creer que sea espiritual. ¿Cómo va a ser espiritual? ¿Qué hay de malo en el lujo? ¿Y en qué manera está la espiritualidad en contra del lujo? En realidad, la espiritualidad es el lujo supremo. En realidad, solo un hombre espiritual puede vivir en el lujo. Él sabe relajarse, y sabe disfrutar, y sabe llevar la dicha donde quiera que va. Pero la herencia ha penetrado en las células mismas de tu cerebro. Si ves a un hombre espiritual andando en la pobreza, consideras que debe de ser auténtico. ¿En qué se relaciona la pobreza con la espiritualidad? ¿Y por qué? Hemos estado eligiendo extremos. Esto es difícil de comprender debido a una larga tradición, y ni siquiera eres consciente de ello. Acaba de estar aquí alguien que me dijo que en Warda, donde vive Vinoba, Jora hace mucho calor todo el día, y él ni siquiera usa un ventilador. No quiere usar un ventilador, no quiere usar un acondicionador de aire. Imposible. ¿Cómo va a usar un acondicionador de aire un hombre espiritual? No puede usar ni siquiera un ventilador. El hombre que había venido desde allí estaba muy impresionado. Dijo: ¿ves, qué hombre más espiritual? Ni siquiera usa un ventilador. Entonces le pregunté: ¿qué hace? Él dijo: durante todo el día, desde las 10 hasta las 5, durante 7 horas, sigue poniéndose paños fríos en la cabeza y en el estómago. 7 horas de Vinoba desperdiciadas cada día. ¿Y cuánto cuesta un ventilador o un sistema de refrigeración o un acondicionador de aire? Y las 7 horas de Vinoba desperdiciadas cada día. Pero si hubiera un ventilador, a este hombre le habría parecido que Vinoba no es espiritual. Y, de algún modo, Vinoba también está de acuerdo con este tipo de actitud. Que esas 7 horas al día de Vinoba no son importantes. La vida es muy corta, y un genio como Vinoba está desperdiciando 7 horas innecesariamente. Pero él mismo considera también que, de alguna forma, la tecnología es antiespiritual. Entre lo externo y lo interno, él ha elegido lo interno. Pero si estás eligiendo lo interno, incluso ponerse paños fríos es externo. Es hacer lo mismo, solo que de una manera más primitiva. ¿Qué estás haciendo? Estás creando un tipo de refrigeración. Y estás perdiendo 7 horas para ello. Esto tiene un precio muy alto. Pero diremos: no, esto es austeridad, esto es espiritualidad, y este es un gran hombre. Esto ha entrado en las células mismas de nuestros cerebros. Yo acepto la vida en su totalidad. Lo externo y lo interno están aquí, y ambos me pertenecen. Y deben estar equilibrados. No necesitas elegir uno a costa del otro. Y si eliges, estás cayendo víctima de un extremo, y sufrirás por ello. Crea un equilibrio. Lo externo y lo interno no están contrapuestos, son movimientos de la misma energía, dos orillas del mismo río, y el río no puede fluir con solo una orilla. Puedes olvidarte de la otra, pero la otra seguirá ahí. Y el río solo puede existir si la otra está ahí. Puedes olvidarlo completamente, entonces nace la hipocresía, porque tienes que ir escondiendo la otra innecesariamente. No hay necesidad. El río no puede fluir. La vida fluye entre lo interno y lo externo, y ambos son esenciales. La vida no puede existir con uno. Y los dos no son realmente dos. Las dos orillas del río solo parecen ser dos. Si vas a lo profundo del río, están unidas. El mismo suelo se presenta como dos orillas. Lo externo y lo interno son el mismo suelo, el mismo fenómeno. Si este entendimiento se hace profundo, y los seres humanos, y yo estoy interesado en los seres humanos, no en las culturas, no en las sociedades, no en las civilizaciones, se vuelven totales y equilibrados, es posible que algún día la humanidad pueda volverse una sociedad equilibrada. Y solo entonces se sentirá a gusto el hombre. Y solo entonces será posible crecer sin ninguna dificultad innecesaria. Ahora, raramente sucede que alguien crezca. Raramente. Casi todas las semillas se malogran. Una semilla entre millones crece y llega a florecer. Esto parece un total desperdicio. Pero si la sociedad está equilibrada, no se niega nada, no se elige nada, y la totalidad es aceptada en una profunda armonía, entonces muchos crecerán. En realidad, ocurrirá justo lo contrario. Sucederá raramente que alguien no crezca.